Buenas, mi nombre es Elifelet Pérez Oviedo, estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. A continuación voy a presentar el trabajo individual, trabajo práctico del curso Software para Ingeniería 2030-36. Bueno, este es la práctica número 1. Nos pide instalar MATLAB o SILAB. Yo en este caso tengo MATLAB y que hagamos 4 ejercicios. Yo copié los ejercicios acá en MATLAB para más comodidad. Entonces el ejercicio número 1 nos pide calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un sistema divisor de tensión. A partir del valor de dicha resistencia, resistencia y el valor del voltaje que hay entre ellas. Bueno, listo. Esto es relativamente fácil. Pedimos al usuario que ingrese los datos y esos datos los vamos a almacenar en variables que después vamos a utilizar para hacer las operaciones. Aquí el voltaje de la fuente lo guardamos, resistencia 1 y resistencia 2. Bueno, entonces hacemos las operaciones. La resistencia total, otra variable donde se va a guardar la operación de la resistencia 1 más la resistencia 2. Este resultado va a guardarse en la resistencia total. Igual la corriente total se va a guardar por ley de Ohm. Ya sabemos que la corriente es igual a voltaje por resistencia. Bueno, entonces la corriente total es igual al voltaje por la resistencia. El resultado de esta operación se guarda en esta variable. El resultado de esta operación se guarda en esta variable. El resultado de esta operación se guarda en esta variable y así sucesivamente. Para mostrar los datos, lo que hacemos es utilizar la función, utilizar la variable de la cual les dije donde almacenamos el resultado de la operación. Entonces la mostramos por this y entonces mostramos el resultado que está guardado en determinadas variables. En este caso tenemos la caída de tensión en la resistencia 1, la caída de la tensión en la resistencia 2. ¿Por qué nos tocó conseguir estos otros datos? Porque para conseguir estos resultados necesitamos la corriente total, que tuvimos que encontrarla aquí, y la resistencia total para poder encontrar la corriente total. Son circuitos básicos. Entonces sabemos que la corriente, la resistencia están en función de la resistencia está en función de la corriente igual a el voltaje. Entonces vamos a comprobar de que el programa funciona bien. Dice, por favor, ingrese el valor de la fuente. Vamos a ingresar una fuente de 12 volts. Ingrese la resistencia 1, el valor de la resistencia 1, una resistencia de 100 ohms, y el valor de la resistencia 2 me coloco una de 500 ohms. Y allí tenemos la respuesta. La resistencia 1 es igual a 2. Vamos a comprobarla rápidamente. Bueno, ustedes lo pueden comprobar. El voltaje total sabemos que es la suma de la caída de tensión en la resistencia 1, que es 2, más la caída de tensión en la resistencia 2. Listo, entonces vamos a limpiar y luego vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Es básicamente lo mismo, solo que en este caso vamos a tener un divisor de corriente y nos piden encontrar, vamos a verlo, nos piden encontrar el valor de dicha resistencia. Nos piden encontrar, la corriente total del sistema. Vamos a leer el programa, para no perdernos. Vamos a leer el programa que debemos hacer. Un programa donde sea posible calcular el valor de corriente en cada una de las resistencias. Entonces,
las resistencias deben de ser la fuente y las resistencias deben ser ingresadas por el usuario. Como les expliqué antes, yo creo que aquí ya es más fácil. Almacenamos en estas variables lo ingresado, el valor ingresado por el usuario. Hacemos las operaciones, la operación del voltaje de la fuente entre la resistencia nos va a dar ese resultado, lo almacenamos en esta variable que yo la llamé IR1, que quiere decir la corriente en la resistencia 1, y así la 2 y la corriente total, que es la suma en la corriente de la resistencia 1 más la corriente de la resistencia 2. Imprimimos en pantalla, aprovechamos, utilizamos este resultado que está guardado en esta variable y lo presentamos, lo mostramos en pantalla aquí con esta función disk. Vamos a correr el programa. Por ahora ingresa el valor de la fuente. Vamos a colocar una fuente de 12 volts. 12 volts. La resistencia 1, vamos a colocarla de 500 ohms y la resistencia de 2 de 1000 ohms. Y allí tenemos los resultados. La suma de estos dos nos tiene que dar esta. Y estos son los resultados. Comprobamos de que sí funciona bien. Vamos a limpiar y continuamos con el siguiente. El 3 nos pide un convertor de unidades. Entonces vamos a convertir unidades, un volt. Dice, realiza un programa que capture el valor de un voltaje en unidades volts y una resistencia en unidades ohms y almacena en un primer arreglo el valor del voltaje expresado en milivolts, microvolts, nanovolts, kilovolts, megavolts, y un segundo arreglo en el valor de la resistencia igual miliohms, microohms y así sucesivamente. Una vez se han generado los dos arreglos anteriores, el programa debe generar un tercer arreglo donde calcule el valor de la corriente que circula por la resistencia en unidades de miliamperio, microamperio, nanoamperio, kiloamperio y megaamperio, y mostrar el resultado en pantalla al usuario. Bueno, entonces pedimos que ingrese un valor en volts, lo guardamos en esta variable y esta variable la utilizamos para multiplicarla por un valor ya definido. Sabemos que para encontrar milivolts debemos multiplicar un volts por 1000. Entonces, por 1000 milivolts. Milivolts. Entonces nos va a dar este resultado. Igual volts por 1.000.000. Nos va a dar el valor de microvolts y así sucesivamente. Para la resistencia viene siendo lo mismo. El valor que ingresa se guarda aquí y luego se hacen las operaciones y se guardan en estas variables que vamos a utilizar para mostrar el resultado en pantalla, el resultado que desea el usuario. Aquí se hacen unas operaciones con la IDEON para encontrar la corriente en cada uno de los voltajes y resistencia dichos anteriormente. Imprimimos en pantalla, utilizamos la variable donde se almacenó el resultado. Se hace aquí. Esto es bastante simple. La resistencia igual lo que se obtuvo allá y la corriente es este resultado que está aquí en corriente. Se va a mostrar este resultado, se va a guardar en la corriente 1 y se va a mostrar corriente 1 acá por disk, la función disk. Bueno, vamos a correr el programa para que veamos que si funciona bien. Por ahora ingrese el valor de voltaje. Vamos a ponerlo una fuente de 12 volts, una resistencia, bueno, sí, por ahora ingrese el valor del voltaje. Vamos a colocar 12 volts
y resistencia vamos a colocarla 12, vamos a colocarla 10 y allí nos debería mostrar la resistencia. Vamos a ver primero el voltaje 12 por 1000 son 12.000, 12 por 1.000.000 son 12 millones y así sucesivamente. La resistencia es lo mismo y las corrientes pues nos las muestra aquí. Vamos a hacer otro, vamos a limpiar. Vamos a ver el próximo, que es el último. Este es que tiene es que este sí es una miguita más complicadito, pero también es relativamente fácil. Se van a utilizar unos ciclos while. Bueno, primero declaramos la variable contador, la inicializamos en 1. Una variable de serie la inicializamos en 0 y paralelo el 0. El valor que ingrese el usuario, el de capacitor, se va a guardar en capacitor. Y en el ciclo while, el contador, estamos aquí en el ciclo while, mientras que contador sea menor o igual a la variable donde se va a guardar el resultado que va a ingresar el usuario, o sea, a la cantidad de capacitores, entonces se debe ejecutar este ciclo while, que es que el capacitor va a ser igual a, bueno, esto es una variable, no un capacitor, no es el capacitor como tal, es una variable que yo llamé cap, va a ser igual a perdón, el valor que se ingrese en capacitor, aquí solamente va a ingresar la cantidad de capacitores que hay, y aquí en este lugar se va a ingresar el valor de los capacitores que ya fueron ingresados acá. Entonces este valor se va a guardar en cap y el contador lo que va a hacer es que si se ingresan por ejemplo el número 3, se cumple while, la primera condición, contador cuenta, se inicializa en 1, luego se suma contador más 1, 2, y así cuando ya contador sea igual a 3, ya esta condición no se va a cumplir y el ciclo while ya no se va a ejecutar. Y aquí en serie lo que hacemos es este contador viene siendo un contador, se va a inicializar en 0, bueno, entonces sería el contador serie más, sería igual al contador serie más 1. Eso va a estar entre la variable de cap, donde, o sea, el valor del capacitor. ¿Esto para qué? Para que al final lo podamos calcular el valor del condensadores en serie, que sabemos que los condensadores en serie se, se, se suman los recíprocos. Entonces, y el capacitor, igual, el capacitor sí, el capacitor en paralelo es lo contrario de la resistencia. Entonces, la resistencia en paralelo se hace lo que se hace en el capacitor en serie. Entonces, el capacitor en paralelo simplemente en la suma. Entonces, si lo hacemos normal, capacitor más paralelo más el paralelo va a ser igual, paralelo más 1. Y luego este resultado 1 entre el contador serie se va a almacenar en esta variable y el paralelo se almacena en esta variable, y a continuación hacemos un condicional que es la siguiente. Vamos a guardar, a abrir esta opción que para que el usuario indique si los capacitores perdón, están en serie o en paralelo. Entonces, si el capacitor está en serie, debe indicar el número 1, y si está en paralelo, el número 2. O sea, entonces inicializamos esta condición. Si la opción, o sea, el número que ingrese el usuario, que se va a guardar en esta variable, es igual a 1, entonces se cumple esto. Colocamos la operación serie. Y si no, o sea, entonces, si es igual a 2, colocamos la operación en paralelo y listo. Vamos a correrlo. Vamos a ingresar
la cantidad de capacitores, vamos a colocar 2. Entonces ingresemos el capacitor 1. A colocar que tenga el valor de capacitor 1 que tenga 200 faradios. 200, vamos a colocarlo 200. Sabemos que la unidad de capacitores son microfaradios. Faradio es faradio, entonces vamos a colocarlo 200 microfaradios. Listo, nos pide, vamos a colocar 100 vamos a colocarle 50 microfaradios y listo. Nos pide entonces la opción con el condicional sí, que ya vimos a continuación. Entonces vamos a verlo en paralelo. Vamos a verlo en paralelo, que es 2, y dice que se suma como vimos anteriormente allá, y efectivamente sí. Vamos a limpiar y a verlo en serie ahora para ver. Vamos a correrlo de nuevo y vamos a verlo ahora en serie. Listo, ingrese los capacitores a utilizar. Vamos a colocar 2 igual capacitor 1, vamos a colocarlo como colocamos antes, fue 200, y colocamos el capacitor que vamos a colocarlo en 50, y ahorita vamos a coger la opción 1 y nos dice que el capacitor equivalente, es que aquí vamos a conseguir el capacitor equivalente es igual a 40 microfaradios, porque estamos hablando de microfaradios. Se hace la operación y efectivamente así es. Esto es todo. Esta era la práctica que la guía nos muestra. Muchas gracias.